familia huertera, ¿cómo están? Hoy aprenderemos cuándo es el tiempo adecuado para cortar una berenjena y cómo conservar sus semillas. Les presento mis berenjenas. Esta es la berenjena cuando está madura, está brillante y durita. Esta berenjena ya está un poquito pasada, está fuera de temporada, por eso tiene este color. Y esta es la berenjena madura. Esta maduró en la mata, la saqué recién ahora, la corté. Entonces esta es la adecuada para poder sacar sus semillas y conservarlas. Vamos a sacar esto. Es muy importante que podamos ir conservando nuestras semillas. Berenjenas hay mucha variedad y esta es la que a mí me gusta, esta rayadita. Por lo tanto es esta la que yo cultivo, pero ustedes lo pueden hacer con la berenjena que tengan. Se parte la berenjena con un cuchillo bien limpio, nuestras manos bien limpias, y ahí tenemos las semillas. Aquí tenemos la cantidad de berenjenas, miren, es impresionante. Entonces vamos siempre a trabajar con algo de madera para sacar las semillas. Ahí vamos sacando nuestras semillas. Recuerden que es muy importante que cada huertero tenga su banco de semillas. Con el tiempo van a subir mucho y va a ser difícil conseguirlas. Por lo tanto, ahora es el tiempo que debemos preparar nuestros bancos. Recuerden que si tenemos semillas, tendremos comida. Ahí puedo partir más mi berenjena. Ahí. Y vamos sacando nuestras pepitas. Ahí. Aquí tengo trabajo como para media hora, pero por ahora lo vamos a hacer solamente así. Y aquí vamos a agregar agua de lluvia o agua destilada. Vamos a cubrir nuestras pepas con agüita natural, lo más natural posible. Y después que está cubierto de agua, por ejemplo, si tenemos pepitas hasta por aquí, echemos agua hasta acá. Colocamos una tapa, imaginemos que ya tiene agua, colocamos una tapa y lo dejamos en un lugar oscuro y fresco. Y cuando están listas, estas son pepas de tomates. También se hace el mismo procedimiento. Lo que yo voy a hacer es botar esta agua. Se fijan que ya está como un poco descompuesta el agua, como que ya se está empezando como a descomponer, a ponerse feíta. En ese momento es cuando yo debo sacar mis pepas y lavarlas. Entonces cuando ya lleva aproximadamente más de una semana, ya está casi lista para poder sacar nuestras semillas. Y colamos. ¿Se fijan? Ahí ya las semillitas están todas desprendidas. Esto lo podemos hacer con las semillas de berenjena, de tomates, pepinos. Es una forma de conservar nuestras semillas
de una forma sana. Ahí está colada. Después las lavo. Ahí, bien lavaditas, siempre dentro del colador. Un colador fino para que las pepitas no pasen hacia el otro lado. Y después se pueden colocar en un papel o en un platillo. Vamos a sacar esto y podemos irlas colocando en papel de esta forma. Así vamos esparciendo nuestras semillitas. Imagínense la cantidad de tomates que vamos a tener acá o de berenjenas. Este ejemplo es con semillitas de tomate porque eran las que yo tenía fermentando, pero la berenjena es exactamente igual. Y estos se colocan, se dejan en un lugar a la sombra y cada vez que usted pase por ahí, trate de ver que irlas despegando. Y después cuando ya están totalmente secas, que usted tome una pepita y entierre la uña y sienta que está dura y se quita, es el momento cuando usted puede tomar sus pepitas, colocarlas en un envase de vidrio y sellarlas y colocarlas a la sombra, guardadas en un lugar oscuro. También para que no le entren ningún bichito, puede colocar por ahí una sal. Pero la verdad es que yo tengo semillas guardadas de como de 8 años y nunca he tenido problemas que le entren nada. Porque siempre lo que hago es colocarlas en un envase de vidrio y sellarlas. Ahí. Y así usted va a conservar sus semillas y va a tener su banco de semillas para años, porque siempre la puede ir cada año multiplicando y haciendo unas nuevas semillas. Familia huertera, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós.